33 minutos a esta hora de la tarde nos enlazamos con el analista político Jeffrey Radzinski para continuar analizando precisamente los resultados de esta contienda electoral y ver las estrategias de los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 6 de junio. Jeffrey, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada. Quiero empezar preguntándote por cuál debería ser la estrategia de ambos candidatos que van a disputar esta segunda vuelta el próximo 6 de junio. ¿Qué es lo que en qué deberían ceder y en qué deberían mantenerse firmes ambas posiciones que parecen antagónicas además a estas alturas del partido? Me parece, Paco, que son estrategias diferentes, porque si bien es cierto hay un elemento central en común, que es la debilidad de ambos liderazgos. Si revisamos el respaldo que han tenido, ninguno llega al 20%, con lo cual en otras circunstancias siempre los que han pasado a segunda vuelta han tenido mucho más respaldo. Si sumamos los votos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, siguen siendo una minoría. Entonces, a partir de ese elemento común, que es el reconocimiento de la debilidad del liderazgo, lo que tendrán que buscar es minimizar el repudio y el rechazo y el antivoto que ambos generan, que ambos tienen. Suena paradójico, pero probablemente va a tener más éxito el que minimice, digamos, sus puntos débiles, más que fortalecer, digamos, sus mensajes principales, porque ambos tienen que salir por gran número de votos. Así es, y es interesante lo que has mencionado con respecto a estos porcentajes que los respaldan, ¿no? En la segunda vuelta del 2016, Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta con 39%, en esta oportunidad lo está haciendo con 13%, mientras que Pedro Castillo lo hace con 18%, y son porcentajes bastante bajos, bastante débiles, ¿no? Y precisamente ahí hay un elemento que va a polarizar además aún más esta segunda campaña que se viene de cara a la segunda vuelta. Efectivamente, como bien anotas, Keiko Fujimori, con la tercera parte de la votación que tuvo hace 5 años, ha podido entrar nuevamente a segunda vuelta. Entonces, lo que te muestra eso es que no solo hay polarización, sino sobre todo hay fragmentación. Hemos hablado bastante de la fragmentación representada en el Parlamento, pero eso también se ve con los candidatos presidenciales. Tampoco habíamos tenido antes tanta cercanía entre el tercero y cuarto lugar. Hay muy poca distancia entre segundo y quinto lugar, y eso de alguna manera también nos refleja lo partido y lo poco que han generado como entusiasmo, como ilusión estos candidatos. Por el otro lado tienes a Pedro Castillo, que si bien en el espectro clásico es la izquierda radical, con este discurso estatista y reivindicador de modificar una serie de estructuras básicas, digamos, de nuestra arquitectura constitucional, también comparte elementos muy conservadores, y en eso se parece, como decía la nota que ustedes acaban de emitir, con, por ejemplo, el candidato López Aliaga, y estando en los polos opuestos, ¿no? Digamos, de la derecha y de la izquierda. Entonces, es más complejo, es útil aplicarlo de derecha a izquierda, pero es insuficiente para entender el panorama electoral. Así es, uno podría pensar que la fragmentación de la derecha que hemos visto en estas elecciones generales podría ser que la candidata de la derecha es la que reciba este bolsón de votos. Sin embargo, eso no está claro, ¿no? También cuando hemos escuchado a López Aliaga decir que él podría apoyar a el candidato Castillo, toda vez que es pro familia, no defensor de la familia, etcétera, etcétera, que son puntos de vista que comparte a pesar de estar en las antípodas ideológicas, como tú bien has mencionado. Así es. Sobre el papel, digamos, si uno revisa los 5 candidatos con mayor votación, probablemente, en teoría, digamos, hay más afinidad o cercanía para el paso de los votos hacia Keiko Fujimori que hacia Pedro Castillo, que por lo menos hasta ahora no ha dado muchas luces de moderación. Pero también es cierto que
la motivación de un sector del electorado, también pone ejes centralistas, por ejemplo, limeño, antilimeño, y sobre todo, Paco, que hay una campaña electoral por delante. 8 semanas es prácticamente una nueva campaña, entonces dependerá del discurso, dependerá de los gestos, creo yo, más que de las alianzas, porque algunos líderes políticos suelen salir estos días, tienen 1% o menos, y dicen que apoyarán o tal o cual, y endosan sus votos, y creo que no tienen ni capacidad de endose sobre esos pocos votos. Así es, hablar de endoso en la política peruana es bastante complicada, ¿no? No existe verdaderamente una capacidad de endoso de un político como sí existe en otras realidades, ¿no? Políticas latinoamericanas incluso. Pero hablando de lo que quiere la gente realmente, eso también es importante, que los candidatos se centren en lo que la gente está pidiendo en medio de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Además, la gente está reclamando, y lo has visto en la nota que hemos presentado también anteriormente, seguridad ciudadana, reactivación económica, no vacunas lo más pronto posible, y creo que estos 3 elementos que le afectan directamente al ciudadano son también puntos importantes que los candidatos van a tener que abordar de una manera inteligente y estratégica de cara a la segunda vuelta electoral. Coincido, y esos 3 elementos que resaltas son precisamente efectos de la pandemia, efectos brutales de la pandemia. Quizá el de inseguridad ciudadana no tanto, recordemos que hace 5 años fue uno de los grandes ejes de campaña, inseguridad ciudadana, pero sí el tema económico, el tema de desempleo y el tema sanitario, porque es lo urgente, es lo inmediato. Parte, digamos, de la distancia, porque hay varios factores, pero parte de la distancia de las candidaturas con la ciudadanía es porque han podido conectar muy poco o muy lejanos de la magnitud de la crisis que has descrito, ¿no? Yo agregaría el elemento también de educación. Tener a los escolares hace 16 meses sin ir a las aulas altera toda la dinámica social, más allá del tema académico. Entonces, hay una serie de puntos urgentes, inmediatos, y me parece que van a tener un peso grande, más allá de la gran discusión doctrinaria o programática. Claro, ciertamente eso le da cierta ventaja, ¿no? Aparente, por lo menos a Pedro Castillo, toda vez que él es profesor, maestro, ¿no? Ha encabezado las protestas del sindicato de maestros en el 2017, lo cual lo lanzó a la fama, y eso en las regiones de nuestro país es bastante importante, ¿no? Yo leí ayer un artículo de Gonzalo Banda en el que resaltaba precisamente ese elemento en Pedro Castillo como un elemento importante dentro de las regiones, y el hecho de que él ha hecho una campaña atípica a la campaña atípica que hemos vivido, ¿no? Él sí ha hecho mítines, él sí ha viajado a distintos pueblos del interior del país, él sí se ha identificado con la población, lo cual en el análisis que hacía Banda decía que eso le había dado una ventaja comparativa con respecto a los otros candidatos que se habían centrado un poquito más en las redes sociales. Es cierto, pero también es real que con todo eso no llega al 20% de votos válidos. Entonces, digamos que todos esos elementos pueden sumar, pero requieren, digamos, de un espacio más grande. Y los espacios más grandes están muchas veces en regiones donde él no ha tenido alta votación. Si bien es cierto, ha ganado en la mayoría de regiones, en Lima y en la costa norte, que demográficamente es lo más poblado, pues no ha ganado. Entonces, ahí toca, digamos, llegar con un discurso distinto. En Lima, mucha gente ha escuchado por primera vez a Pedro Castillo recién en la última semana, algunos incluso el propio domingo. Entonces, toca ver con qué aproximación llega, ¿no? Quizá ahí el punto más fuerte es el económico, con el mensaje tan estatista y algunos antecedentes. Tú hacías bien en citar la huelga de maestros de 2017, porque esa fue la gran catapulta política de Pedro Castillo. Recordemos, paradojas de la política, que le costó, ¿no? Un golpe fuerte al gabinete de Kuczynski en ese momento. Inmediatamente sale la ministra de Educación y las denuncias del propio ministro del Interior de vínculos con Movadef, y el propio fujimorismo en el Parlamento, que de alguna manera también posicionó a Castillo en ese momento. Ahora están en lados opuestos,
y creo que hay toda una campaña por delante, va a haber una disputa que lamentablemente va a desgastar a la sociedad, porque es un periodo muy largo. Yo sobre esto he comentado ya desde la elección anterior. En otros países que hay balotaje, Paco, que hay segunda vuelta, no esperan 8 semanas. Entonces es un periodo de incertidumbre muy prolongado. Así es, y bueno, no hay que negar tampoco, siendo objetivos, que la candidata Fujimori también tiene una presencia importante en el interior del país, es decir, es una candidata que finalmente ha tenido 3 procesos electorales, ha recorrido ampliamente el país y también tiene bolsones electorales importantes que le pueden servir de cara a esta segunda vuelta. Efectivamente, por eso hacía la mención de Lima y la costa norte. De hecho, en Piura, Lambayeque, La Libertad, hay un voto fujimorista importante. Se ha visto reducido, no es tan fuerte como hace 5 o 10 años, pero ahí están los resultados electorales. Lo mismo en Lima, donde a diferencia de lo que ha pasado en las regiones de toda la sierra, desde el norte de Cajamarca, pasando por el centro de Junín, Huánuco y Huancavelica hasta Puno, ha ganado Castillo. En Lima, por el contrario, y en la costa norte, como decíamos, Keiko Fujimori tiene más peso. Y si bien son menos regiones, tienen mucho más población, más electores. Así es. Hablemos del Congreso de la República, este virtual Congreso que se está presentando luego de estos primeros resultados oficiales. Habla de un Congreso bastante fragmentado, un Congreso con 11 bancadas, lo cual es bastante, mucho más fragmentado que los congresos que hemos tenido en los últimos 5 años, y lo cual también va a ser un actor importante en la manera que el próximo presidente o presidenta vayan a enfrentarse al cargo en el Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la muñeca que va a tener el próximo presidente o presidenta de cara a este Parlamento ampliamente fragmentado? Se van a tener que buscar alianzas y una agenda temprana, que es algo que no se hizo hace 5 años. El Parlamento está muy fragmentado, lo que queda claro es que la primera minoría, digamos el grupo mayoritario, va a ser de Pedro Castillo, probablemente la única bancada que pase los 30 votos, los 30 representantes, y luego está Fuerza Popular con Acción Popular que pasan 20 votos, y aparte de eso tenemos bancadas muy pequeñas. Entonces van a tener que buscar ciertas alianzas, va a estar latente el riesgo de vacancia, porque una institución que debería ser excepcional, la hemos utilizado tanto últimamente, que va a estar ahí presente, pero en el Congreso hay un problema mayor, Paco. No solo tenemos que analizar cuántas bancadas son, sino la cohesión que tienen. El 2016 elegimos 6 bancadas que pasaron la valla, pero cuando el Congreso fue disuelto el 2019, ya teníamos 12 bancadas. Entonces, ¿podrá mantener cohesión la bancada de Pedro Castillo de Perú Libre, que es la mayoritaria? Pues no lo sé, por ejemplo. Claro, eso suele ocurrir además, ¿no? Que los candidatos llegan con un número significativo de parlamentarios y luego empiezan los resquebrajamientos al interior, ¿no? Esto es producto además de la fragilidad de los partidos políticos en nuestro país, ¿no? Y de las candidaturas mismas también, que terminan dispersándose, partiéndose las bancadas y termina aún más atomizado el voto en el Congreso. Muchas gracias, Jeffrey, por tus opiniones. Un placer haber conversado contigo después de muchísimo tiempo. Gracias por habernos atendido. Vamos a continuar nosotros aquí en 24 horas.